Ay, si mi bisabuelo, don Carlos Infante de Castro, escritor, historiador, viviera, creo que me taparía la boca si supiera lo que yo voy a decir. Mentira, no voy a decir nada que no sepan. Es que continuando con este ciclo de pausas polémicas, propiciadas porque me han escrito cuestionándome, y pues a mí me encanta que me cuestionen. Yo creo que yo soy provocador, eso como que va en mí, ¿no? El cuento ahora salió que me acusan de estar tomando partido y que yo estoy atacando a ciertos grupos de personas idealistas comprometidas con alto nivel de solidaridad que propenden por traer el paraíso a la tierra. Y que yo dije que los que así pensaban siempre terminaban consiguiendo era el infierno más perfecto. Y pues sí, yo dije eso. Pero no lo dije porque quiera molestar, es porque la realidad así me lo muestra. Y porque pasa y sucede que yo vivo en una ciudad que está muy cerca de la frontera con Venezuela. Y que cuando yo era niño y mi mamá quería comprar cosas de calidad, o por ejemplo, para mi fiesta de primera comunión, claro, yo fui bautizado, confirmado, confesado, ¿sí? Me sé los pasos para la confesión, ¿sí? Examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y penitencia y no repetición. Yo me la sé. Y si bien pues no soy una persona religiosa, sí tengo como cierto nivel de ética y me gustan los temas de espiritualidad. Pero la religión no la mezclo con lo social y con lo político. Que cada cual tenga su creencia si lo hace ser mejor, más solidario y más amoroso. Las religiones son amor y las religiones son formas de expresar la mejor manera de convivir y en cierta forma de trascender. Y es bien, pero tienen que estar separadas de la política, porque cuando se juntan generan intolerancia y violencia. Bueno, ya entrando en materia, me dijeron que yo andaba provocando a otras personas, haciéndoles sentir que eran populistas. Populistas. Populo viene de pueblo. O sea que ese término viene del antiguo Imperio Romano. Y cuando a mí me hablan de populismo, yo inmediatamente me imagino en el foro y en el Coliseo romano, los unos haciendo normas para apaciguar el pueblo, que por sí era bien violento en una cultura que creció a base de la conquista y del despojo, pero que asimiló la civilización de los griegos, trayendo cosas buenas, porque es que el Código Romano, bueno, a mí no me gusta mucho esa visión de la ley de papel irrestricta. Yo prefería una ley de la vida, o sea, unos códigos sobre la realidad y no en el papel, que los jueces no tuvieran que ceñirse a la letra sin mirar el contexto, y eso, por eso nuestra justicia no funciona. Pero digamos que algo bueno se sacó de eso y su ingeniería. Es que los acueductos romanos todavía están en pie. El arco y las bóvedas, y el que haya ido a Roma y entre al Panteón y no quede fascinado, es que no se puede creer que eso fue construido hace más de 2000 años. Pues bien, ellos acuñaron el concepto del populismo, pan y circo, tener al pueblo contento para que no se rebele, para que no cuestione y no vaya más allá. Y la élite mantenerse pues en su sitio de privilegio. Populismo hoy tiene otra connotación distinta. En otro video en que Maclenke me cuestionaba acerca de si yo era neoliberal, y yo le respondí, creo que me explayé en lo que se llama el consenso de Washington. Pues bien, en aras de equilibrar la balanza,
para poder desarrollar el tema de lo que es el populismo, me voy a ir a otra realidad que ocurrió casi por la misma época, un poquito después, que se llama el Foro de Sao Paulo. Quizás por las medidas de intervencionismo del sector financiero multilateral sobre las economías sobreendeudadas y en riesgo de quiebra, que las obligaba a hacer unos ajustes drásticos que tenían efecto sobre los programas sociales y sobre el tamaño del Estado, la burocracia y la corrupción, pasando por las privatizaciones que no se hicieron como debía ser, donde nunca se aplicó el principio liberal de la libre empresa, sino el principio del mercantilismo de Estado, puros comerciantes egoístas con el botín en la mano. Los socialistas, que con pánico vieron la caída del muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética, que los había mantenido con vida por la inyección de capital desde la Revolución Cubana, vieron con pánico que su fuente de financiamiento y su fuente ideológica y su ejemplo se había venido a pique, pero no por una guerra que lo haya destrozado, no, por las propias contradicciones internas que le impidieron garantizar el bienestar a su población acerca de todo, porque es que hasta la libertad habían perdido. No solamente le quitaban la libertad, sino la propiedad privada. Tal vez lo único que les conservaban era la vida, y eso aquellos que no llevaban a los gulag o a la cabaña. Pues bien, en este momento histórico de caída de la Unión Soviética, de supremacía de la señora Margaret Thatcher, un ejemplo, y de Ronald Reagan, que le acolitaba todo el andamiaje de la lucha de clases, de la toma del poder por medio de la revolución violenta y de la mezcla de formas de lucha para acceder al poder, se puso en jaque. Ya habíamos tenido una experiencia de cómo la revolución marxista podía ser llevada utilizando las urnas, no las armas, que fue Salvador Allende, pero fracasó por varias razones. Primero, porque generó un empobrecimiento terrible en la sociedad chilena y porque hizo que hubiera las marchas y hasta los sindicatos se le pusieron en contra. Pero además, porque la CIA del señor Richard Nixon, que de ético poco tenía, pues se encargó de crear las condiciones para que la economía se le desbaratara y todo le fracasara, infiltró a unos militares y logró encontrar a algunos que estaban rabiosos con el estado de las cosas, y pues todos sabemos lo que pasó en 1973 y cómo el señor Pinochet y los demás de la Junta Militar accedieron al poder. Pues bien, ese era el marco político de la época. Luego aparece el Consenso de Washington y se cae la Unión Soviética en el 91, y luego viene la forma de encontrar la salvación para todas aquellas personas y organizaciones y países que seguían los lineamientos marxistas, o sea, colectivistas sin economía de mercado planificada centralmente. Y a Lula da Silva, un sindicalista carismático, brasileño, se le ocurre, impulsado por Fidel Castro, que era un ideólogo astuto, un estratega como pocos han habido, convocar a todas las organizaciones que ellos llaman sociales, pero que no son más que organizaciones políticas de teorías colectivistas, centralistas, marxistas, a un foro que llamaron el Foro de Sao Paulo, que se empezó después a repetir cada determinados años. Pues en ese foro se presenta la oportunidad dorada para Fidel Castro de analizar cómo sobrevivir después de ese periodo especial tan terrible en que Cuba casi se muere de hambre, porque mezcle usted bloqueo más pérdida de la ayuda soviética, cero mercados y cero competitividad, cero empresa privada, cero emprendimiento, pues eso estaba condenado a morirse de hambre. Y se le ocurre que ya es hora de replantear
la estrategia marxista de la toma del poder, aboliendo por completo la toma por las armas, por la revolución armada, y hacerlo por medio de los canales democráticos, utilizando como herramientas la lucha ideológica, infiltrando a la intelectualidad, a la justicia, a las organizaciones sociales y retomando grupos que ellos mismos habían perseguido y asesinado: las minorías sexuales, los ecologistas y a los trabajadores. Pues bien, empieza entonces este trabajo con un decálogo que ustedes pueden bajar de internet, astuto, pero que aglutina eso. Vamos a infiltrar la intelectualidad, lo que desde la época de Malraux y de Sartre y de Simón de Beauvoir, pues era fácil porque se había puesto de moda creer que el comunismo era una salida, donde incluso había intelectuales de la talla como Antonio Escogotado o Vargas Llosa, que en su momento fueron comunistas fervientes y luego revirtieron y fueron honestos a morir. Cuando la realidad los confrontó con los hechos, ellos humildemente reconocieron la equivocación y enderezaron el camino. Pero esta gente seguía empeñada en que esa era la solución. Y siguiendo este decálogo, en el que por medio de la comunicación, la desinformación, la intelectualidad, la infiltración de la justicia y de las cortes, los sindicalistas, iban a generar un gran descontento en la sociedad, oponiéndose a todo porque sí, sin mostrar jamás logros y comparando la realidad contra la utopía y no contra el pasado de ese mismo lugar, iban a conseguirlo y efectivamente les funcionó. Y les pusieron en bandeja los del consenso de Washington, el otro decálogo de Washington, para salvar las economías quebradas a costa de sacrificar los programas sociales y el crecimiento. Y este cóctel funcionó. Y dentro del decálogo está que una vez utilizando los mecanismos democráticos, llámese elecciones, por medio de la desinformación, fake news, pero que funcionan, de la emotividad transmitida y de demostrar un descontento superior a la realidad comparado con lo que podría ser y no con lo que fue, iban a acceder al poder. Y una vez en el poder, lo primero que iban a hacer era solicitar por las mayorías obtenidas un cambio en la Constitución. Constitución, por supuesto, afina sus ideas en contra del libre mercado y de la libertad, pero además que les permitía la reelección perpetuándose. Y como tenían el poder, empezaron a infiltrar a los demás poderes públicos, porque acuérdense que desde Montesquieu nuestra democracia tiene los tres poderes separados para que uno haga contrapeso y contrario al otro. Entonces, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero además están los organismos electorales. Estas gentes, dentro de su estrategia, van a infiltrar al judicial. Van a nombrar jueces y magistrados que compartan su ideología totalitaria, antidemocrática y contraria a la libre empresa y al libre mercado. Van a tomarse las mayorías en el legislativo. Van a sacar reformas y cuando menos nos demos cuenta, ya no hay separación de poderes porque todos, incluso el colegio electoral, van a estar tomados por ellos. Eso va a permitirles cometer todos los abusos posibles en contra de la sociedad, a la que han dividido en pueblo y antipueblo, siendo pueblo algo que no son capaces de definir porque no depende ni del ingreso, ni de la clase social, ni de la cultura, no, es el que esté a favor de ellos, eso es pueblo, y le dan todas las virtudes posibles. El pueblo no se equivoca, el pueblo es bueno, el pueblo es víctima, el pueblo manda. Y antipueblo, que son todas aquellos restos de personas de la sociedad que no piensan como ellos, independientes si son buenos o malos, cultos o incultos, intelectuales, empresarios, pero como su ideología es de materialismo dialéctico,
dialéctica que les permite dividir lo que es una unidad, como es la sociedad de un país, con la misma historia, tradición y cultura, la dividen. Y luego esas dos partes que eran de lo mismo, las oponen como contrarias poniéndolas en conflicto. Y ahí les permite expropiar, acabar la empresa privada, intervenir por completo la economía, adueñarse de la banca y nacionalizarla, nacionalizar todas las empresas, sacar toda la inversión extranjera, restringir la movilidad de capitales llevando al mercado negro. Y todo eso se traduce en una quiebra de la sociedad, en un desabastecimiento, en un despilfarro. Pero como tienen tantísimo poder y la naturaleza humana es como es y no como quisiéramos que sea, quienes ostentan el poder se vuelven corruptos. Y como se amañan a esos privilegios casi de una corte de poder ilimitado, jamás se van a rodear de los más capaces o de los que les critiquen, sino que aplicarán la norma del bien decir, que es decir siempre bien del tirano de turno. Y la gente la aplicará y nadie se apartará. Y la motivación no va a ser hacia el logro, sino hacia el poder, que los convierte en unos déspotas egoístas que van a apartar de su camino al todo el que los critique. Esto lo vemos aquí en la vecindad. ¿Y a dónde ha llegado? Que uno de los países más ricos del mundo, que hasta los años 80 era una economía próspera, aunque una prosperidad falsa, porque era basada en lo extractivista y no en la generación verdadera de prosperidad, pero vivían bien. Es que el Concorde tenía una línea directa de vuelo entre París, Londres y Caracas. Eso era para ricos, ¿sí? Mi mamá iba a Venezuela a comprarnos las sorpresas y los regalos en las fiestas, que era el cuento que les iba a echar al principio, para la primera comunión de mi hermana, que somos muchos hombres, pero de una sola mujer, se votaron y yo alcanzo a acordarme de ese viaje a Venezuela y de cómo yo veía esos almacenes y no podía creerlo, ¿sí? Y vaya hoy, cómo yo veía esas autopistas y esos túneles, y vaya hoy, cómo Caracas era una ciudad de una arquitectura en concreto, única en el mundo, al grado tal que su universidad es patrimonio de la humanidad. Y vaya hoy, yo volví después de muchos años, y lo que hay es destrucción y no hay nada nuevo. Pues bien, esa idea solo produce ruina, pero esa idea se basa en una estrategia, que no es una política, porque puede ser utilizado por derechas e izquierdas, por todo el tiranuelo que quiere ser corrupto y enriquecerse a expensas del Estado, empobreciendo la sociedad, le funciona. A esa estrategia de dividir la sociedad entre pueblo y antipueblo, enfrentar las partes como enemigas, apropiarse de la economía, acabar con la separación de poderes, cambiar la Constitución, perpetuarse, arruinar, pero enriquecerse ellos, se llama populismo. Eso es. Y pues bueno, si yo llego a encontrar una persona que haga eso, que para acceder al poder empiece a echar mentiras, que señale a los demás como enemigos, acusándolos de cosas que no pueden ni sustentar, pero con términos rimbombantes porque la intelectualidad se la puso en bandeja, pues yo lo llamaré populista. Y de entrada le digo que no me gusta y que eso solo traería pobreza, porque una célebre frase que encontré por ahí lo dice todo. Los populistas, de la tendencia que usted quiera, dicen amar tanto a los pobres que los multiplican, y eso es verdad. Y si no, vaya y mire Venezuela, mire Argentina. Quiera Dios que México no caiga en eso. Bueno, eso es lo que les quería decir en esta otra pausa polémica. Síganme escribiendo y si quieren, denme palo, a mí eso no me preocupa, porque me ponen a estudiar. Les cuento que yo fui líder estudiantil, de hecho mi naturaleza es de una altísima conciencia social y un gran compromiso, pero nunca comulgué con el marxismo.
Nunca, no pude con el marxismo. Intenté, porque en el Consejo Estudiantil de la Facultad de Medicina, donde yo estudié, en la Universidad Industrial de Santander, que fue cuna de guerrillas, como el ELN, de 7, 6 eran marxistas, y yo. Pero estaban divididos en 2 grupos, los del MOIR, pro China, y los de la JUCO, Juventud Comunista, pro soviéticos. Y se odiaban entre ellos porque los populistas tienden a ser canibalistas entre ellos. Y nunca se ponían de acuerdo. Y dio la casualidad que yo, siendo la minoría liberal, me volví indispensable porque al grupo que yo apoyara obtenía la mayoría. Entonces, pues yo, gracias a eso, terminé obteniendo el comité cultural que me interesaba, el periódico El Marcapasos, y pude avanzar en eso, y ahí me quedé unos años. Más tarde fui representante de los artistas de Santander en el Consejo Departamental de Cultura y tuve un asiento en la Junta Directiva del Fondo Mixto de Promoción y Desarrollo de las Artes. O sea, ahora me meto en el CIDEA Municipal de Floridablanca, en el equipo de Plan Decenal de Educación Ambiental. Todo eso ad honorem. Es que yo no le pongo precio a las cosas que hago por gusto y no por gasto. Mis valores no se venden, no tienen precio. Pero no pude ser marxista. Muchas razones. Primero, materialismo dialéctico. Entonces, materialismo, Feuerbach, un filósofo. Dialéctica, Hegel, un idealista. O sea, mezclan los dos opuestos, pero de uno toman el método y en el otro el fundamento. Pero cuando quise aplicarle filosóficamente la fórmula y dije, bueno, en el materialismo dialéctico, o sea, marxismo, ¿qué viene siendo la materia, que es la piedra fundamental? Si un sistema filosófico no puede definir su piedra fundamental, pues se cae. Y encontré que la definición era realidad objetiva independiente del producto de la conciencia. Yo, realidad objetiva independiente del producto de la conciencia. Es la materia de la que se basa el materialismo, ¿sí?, que es el marxismo. Al menos en lo filosófico, porque también está la teoría económica y la explicación dialéctica materialista de la historia. Pero en eso, dije, bueno, independiente de la conciencia. Entonces dije, bueno, ¿cómo definen conciencia? Porque en filosofía usted puede intercambiar el término por lo que significa y la premisa no se cae. Conciencia para ellos es el producto más elaborado de la materia altamente organizada, o sea, el pensamiento. Entonces, quitemos en la definición de materia la parte de conciencia y pongamos la definición de conciencia. Entonces quedaría así: materia es la realidad objetiva independiente del producto de la materia altamente organizada. Y cuando en una definición lo definido entra, esa definición se cae. No pueden definir su punto de partida filosófico. Pero luego viene el materialismo histórico, la explicación materialista de la historia, en donde todo, según ellos, todo, porque es que como ellos como ideología pretenden dar respuesta a todo, cosa que el liberalismo no hace. Nosotros no tenemos la respuesta a todo, pero ellos dicen que sí. Para ellos, todos los conflictos sociales que hicieron los cambios sociales se basaron en la lucha de clases. Entonces, por ejemplo, la sociedad romana se cayó cuando los esclavos se rebelaron y acabaron y se aliaron con los godos y visigodos y los tumbaron. Es posible, es posible. No obstante, el cristianismo apaciguó eso mucho, porque solo los pobres entrarán al reino de los cielos, pero no les funcionó. Y así seguí, pero llegó a un punto de inflexión de la historia muy grande, que es el paso del feudalismo a la monarquía. Y encontré que ahí no hubo lucha de clases, porque era la misma clase, simplemente buscaban asociarse entre los ricachones de la época para tener estados más fuertes que les garantizaran protección a todos. Y entre ellos se cogieron al más dotado, que volvieron rey, pero salió de ellos mismos. Ahí no hubo lucha de clases. Entonces, como sistema que pretende dar explicación a todo, fracasó. Y así ha sido muchas cosas. Pero luego me puse a buscar ya en lo económico. En lo económico pretenden ser una ideología política que pretende alcanzar el bienestar y la dignidad humana
por medio de la abolición de lo que crea las diferencias y separa a los hombres, que es la propiedad privada. Y para eso esgrimen el término de clase social. Entonces me fui a averiguar si en las miles de páginas que escribió Marx ilegiblemente y que entre su esposa, von Westphalen, y el señor Hegel, que era un altruista para él, tradujeron y arreglaron y organizaron, porque Marx era un desordenado total, a ver dónde definía la lucha de clases. O bueno, siempre la habla. ¿Dónde definía que era una clase social? Porque es que si yo hablo de la lucha de clases, tengo que saber qué es una clase. Oiga, no encontré. Por allá en el quinto tomo del Capital hay como 10 renglones, no más, en los cuales él dice que no es fácil definir la lucha de clases porque no tiene que ver con el ingreso, ni con el tipo de profesión o estilo de vida. Entonces, ¿con qué? Es que no sabía que era una clase. Él a lo que se refiere es a las castas, porque en la cultura económica de esa época había castas que ahora llamamos gremios. Entonces estaba el de los carniceros, el de los panaderos, el de los sastres, el de los zapateros, los herreros, ¿sí? Y había unos que les iba más mal que otros. Unos eran pequeños burgueses que empezaron a surgir y otros seguían siendo siervos. Entonces que estaban los obreros y los campesinos. Marx, si ustedes miran bien, no estaba preocupado por los verdaderos mega ricos. Miren, no hay una sola nota en el Capital que hable en contra de los aristócratas, de los reyes, de los papas, de los zares. No la hay. A él le caía mal era el nuevo rico, el que había hecho plata habiendo salido de abajo, tuvo una idea genial, fue constante, la desarrolló y se volvió un gran comerciante, generó mercados, abrió puestos de venta, abrió mercados, los educó y los convirtió en clientes. Es a ellos a los que le carga la mala. Y siempre vas en contra del burgués explotador. ¿El burgués de dónde salió? Pues de las clases bajas, porque es raro que haya un burgués salido de la aristocracia. Entonces fíjese usted todas esas contradicciones. Y a mí simplemente no me entraban, porque yo lo que veía ahí era envidia y odio. Bueno, y luego en la teoría económica, un fracaso total porque él, si bien niega la religión, y basado en Emilio Feuerbach diciendo que es el odio, el opio del pueblo, él genera una nueva religión, que es el culto al Estado, un Estado todopoderoso, un Estado que posee todo, un Estado capaz de crear el paraíso en la tierra, donde todos tengan lo que necesitan de acuerdo a sus capacidades y necesidades, donde no haya divisiones entre los seres humanos, donde haya una solidaridad absoluta y donde todo se comparta. Pasa y sucede que eso en la especie humana no es posible, porque cuando algo es de todos y siempre hay uno que pone más esfuerzo y genera la idea y la saca adelante, pero cuando no es retribuido ni reconocido, ese se desanima y se convierte en parte de la mediocridad, donde no hay inventiva, no hay iniciativa. Y puede que no haya cosas de nadie, pero es que las cosas dejan de existir, porque es que la riqueza verdadera no es algo que nazca en los árboles, no se puede bajar riqueza, la riqueza se crea, y más en la era en que estamos viviendo, la era informática, donde la verdadera riqueza no depende de los recursos naturales. Es más, los verdaderos mega ricos, los hombres más ricos de toda la historia de la humanidad, son los ricos de ahora. Pero ellos no le han quitado nada a nadie. Los verdaderos ricos de ahora son los genios de la informática, los que se crearon la revolución de los computadores y del internet, el mercadeo en redes, los software. Dígame, ¿a qué pobre le quitó el señor Bill Gates para él hacerse rico? A nadie. Es más, los pobres son menos pobres y todos
vivimos mucho mejor en este momento gracias a esos avances tecnológicos. Y el mundo está avanzando, solo que la cultura política va mucho más lenta y rezagada que los avances tecnológicos. Y por eso es que el populismo, que es el absurdo total y la mentira de prometer lo que no se puede cumplir, creando descontentos sobre premisas que no son ciertas, a punta de comparaciones irreales, con la utopía y no con la realidad, aprovechándose del desconocimiento de la historia y de la epistemología, que no es otra cosa que aprender a definir los términos con los que se están dialogando, de forma tal que en la comunidad actual, donde más que palabras hay bits, chats, la gente se vive comunicando pero no transmite nada porque cada día saben menos. Leía un artículo que la generación actual va a ser la primera generación en la historia de la humanidad que va a tener un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Y eso es terrible, porque además con el cambio climático les esperan cambios drásticos. Si no están preparados, van a acabar con la cultura y van a llevar al colapso de la civilización de Occidente. Entonces, me opongo al populismo, eso es lo que pienso. No creo que para acceder al poder haya que decir mentiras. No creo que haya que utilizar las emociones desbordadas. No creo que haya que basar el discurso solamente en palabrejas malintencionadas. No creo que haya que darle interpretaciones distintas a los términos. No creo que haya que aprovecharse de la ignorancia del votante. Y no creo que con mentiras vayamos a llegar a nada. Y una vez arriba, no creo que haya que separar la sociedad entre los que apoyan al tirano y los que no, poniéndolos como enemigos en conflicto. No creo que haya que acabar con la economía, ni con la separación de poderes, ni con los canales democráticos, ni mucho menos perpetuarse. Entonces, no soy populista y me daría mucha vergüenza decirle a alguien, ustedes son populistas, porque sería el peor de los insultos. Pero estoy empezando a ver visos populistas en algunos de nuestros líderes. Y eso, por medio de la educación, debemos pararlo, porque eso no les conviene ni siquiera a ellos. Ganen en franca lid, con cifras, con programas, con reducción del tamaño del Estado, con tecnología, con llevar la corrupción a mínimos, con pliegos de contratación universales y con tramitología llevada a mínimos, pero toda online para evitar el contacto con el burócrata. Reduzcan la cantidad de burocracia, que no van a aumentar el desempleo. No. Esas personas van a ser asimiladas y convertidas de parásitos en seres productivos por la economía que crecerá cuando se liberen de trabas de imposiciones, de impuestos exagerados, porque hay que reducirlos. Hay que flexibilizar lo laboral para aumentar la capacidad de empleo. Y hay que entender que el empresario, o sea, la persona que tiene iniciativa, inventiva, constancia, arriesga y trabaja mucho más que el asalariado, es el motor de la economía, es el caballo que jala la carreta. Y todos debemos empujar esa carreta. Ese es el concepto de hoy y honestamente no me gusta el populismo. Y en lo ambiental, menos aún. Menos aún. Bueno, les deseo un resto de día veraz, con conocimiento, con alegría, con cariño, con solidaridad, con tolerancia, con lealtad y con desarrollo sostenible y economía circular. Porque todo lo que venga a la naturaleza se aprovecha, pero aprovechable se devuelve a la naturaleza. ¡Feliz día!